Es solamente un versículo de la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 15, verso número 22. Una vez que usted lo encuentra, se pone de pie. Dios bendiga a los que traen Biblias. ¿Quién no tiene Biblia? Levante la mano. ¿Quién no tiene su propia Biblia? Todos tienen Biblia, pero la tienen en la casa. La hermana Fátima no tiene Biblia. Tráigame una Biblia de las que están ahí arriba, hermano mío, por favor. Que una vez mi pastor tampoco tiene Biblia, Luchito. Ya, traiga dos. Dos Biblias entonces. Ya nos regalaron 5 Biblias, quedan 4, ahora quedan 2. Entonces son para aquellos, ¿no es cierto? Luchito se va a bautizar, así que le va a servir harto esta Biblia, ¿eh? ¡Ay, santo Dios! Amén, ahí regales al hermano Luchito y a la hermana Fátima que está detrás de la hermana Catalina, ¿ya? Gloria al Señor. Y la hermana Fátima allá de rojo, la abuelita de la hermana Catalina, madre de la hermana Claudia, la suegra de mi hermano Rodrigo. Aleluya. Dios bendiga a su iglesia. Esa Biblia hace rato que nos habían entregado, incluso me quedan unas Biblias que están escritas en francés y en creol, que es del idioma de mi hermano Víctor. ¿Se acuerda que yo le regalé 2? Le dije una para usted y la otra para que la regale a algún amigo. Bueno, igual nos quedan 3, pero no han llegado, no han llegado las almas que sepan francés, ¿ah? O creol, o creol. Amén. Entonces también las tenemos ahí esperando que lleguen las almas para que también puedan llevarse esa Biblia de regalo. Ahí le ponen su nombre, no la pierdan y busque 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Gloria sea el nombre del Señor. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Leemos la palabra de Dios con temor a Dios y con respeto, y lo hacemos en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén y amén. Vamos a orar al Señor, vamos a clamar a Dios. Voy a rogarle a mi hermano Marco que haga una oración para que Dios use este pedazo de barro y podamos recibir la palabra del cielo. Amén. Oremos, mis hermanos. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre amado, Padre bueno. Gracias, Señor, te damos por esta linda oportunidad, Padre amado, que nos das a cada uno de nosotros, Señor, de poder estar aquí en tu casa de oración, Señor, no teniendo nada bueno, no mereciendo ninguno de nosotros poder llegar a tu casa, Señor, pero tus misericordias, Señor, han sido día tras día a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque hemos leído tu palabra, Señor, pero ahora, Señor, queremos ser exhortados, Padre amado, tú conociendo la condición de cada uno, tú conociendo el corazón, cómo ha llegado cada uno y la necesidad de cada uno de mis hermanos presentes. Yo te pido, Señor, sé tú bendiciendo a cada uno, desde el más pequeño al más grande, Padre amado, el que ha venido triste, afligido, angustiado, el que ha venido quizás, Señor, enojado, angustiado, Padre amado, sé tú por medio de tu palabra rompiendo las cadenas, tú por medio de tu palabra, Padre celestial, penetrando en nuestros corazones, Padre amado. Bendice a tu iglesia, Señor. Te pido por mi pastor, Señor, el que va a estar a cargo de la palabra el día de hoy, Señor, utilízalo para tu gloria y para tu honra, Padre amado, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de él, tome dominio de su lengua, de sus pensamientos, de su corazón, Padre amado, que todo lo que salga de la boca de nuestro pastor sea dirigido por el Espíritu Santo, Padre amado, para que seamos bendecidos esta tarde, Señor. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Y a su nombre, ¿cuánto le da más gloria al Señor? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive? Solo Cristo salva. Toma asiento, hermano querido. Mas no se quede callado. No es hora de dormir. Aló.
No es hora de cabecear. Si usted ve cabeceando a alguien, tóquele el hombro y dígale, hermanito, vaya a mojarse la cabeza. De repente la calor nos aturde, hermano querido, ¿sí o no? Entonces tenemos que estar despiertos. Y mire lo que dice la palabra, dice que el estar atento a la palabra de Dios es mejor que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que le da el sabor a la carne? Cuando usted compra un lomo plateado, un filetote, para hacer un churrascote, ¿qué es lo que le da sabor a la carne? La grasa. La grasa. La grasa le da el sabor, le da la parte homogénea, ¿no es cierto?, para que se quede bien, bien cocido, bien hecho. Y el ser humano le metió sal para darle más sabor. Y ahora los chinos le ponen ajinomoto para que le dé más sabor todavía, para resarcir los sabores. O sea, lo que el hombre hace por el sabor. Pero acá la palabra nos dice que estar atento a la palabra es mejor que la grasa, ¿no es cierto?, que provee sabor a la carne. Y es por eso que dice que es mejor también que ofrecer un holocausto. ¿Qué es mejor que la grasa, que el holocausto, que el sacrificio, que la víctima? Es la obediencia a la palabra del Señor. El mensaje se titula sacrificio u obediencia. Porque muchas veces nosotros pensamos que nuestro sacrificio, que nuestro esfuerzo, que nuestro agotamiento, que toda la fuerza que podamos imprimir para servir al Señor es lo que a Dios le va a agradar. 1 Corintios, que es lo que señala, dice, ¿de qué sirve si yo hago un sacrificio tan grande como quemar mi cuerpo? ¿De qué sirve que yo haga un sacrificio, ¿no es cierto?, tan grande si tuviese todos los dones, todos los ministerios? ¿De qué me serviría si no tengo ciertamente amor a Dios y obediencia al Señor? O sea, mejor que el sacrificio, que el esfuerzo, que la transpirada, ¿no es cierto? Como un hermano dijo ayer por ahí, no importa que estemos más transpirados que tapa de olla, pero igual hacemos la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que analizar lo que está diciendo el profeta. Primero que nada vamos a ver que este profeta llamado Samuel llegó a la vida por obra de un milagro. Samuel fue un milagro de Dios. Algunos no lo creen, pero nosotros muchas veces cuando hemos conocido a Cristo hemos pasado a ser un milagro de Cristo, un milagro del Señor. Ya nuestra vida fue cambiada, transformada, ¿no es cierto? Hoy día podemos reír con limpia conciencia, podemos gozarnos, podemos ser felices con el Cristo de la gloria, con la palabra de Dios y con la llenura del Espíritu Santo. Pero este hombre, yo no sé si Elí, el sacerdote, se había acordado, pero cuando el niño fue destetado, ¿no es cierto?, presenta a este niño llamado Samuel al sacerdote Elí. Algunos eruditos han dicho que llegó a los 3, 4 años, era muy chico, pero ya podía sobrevivir, ya podía entender. Y llega el momento en que Dios llama a Samuel, hijo de Ana, que era una mujer estéril. Entonces, esta mujer ora a Dios de tal manera que cuando Elí llega al tabernáculo de oración, se da cuenta que hay una mujer que está pero totalmente quebrantada, lloraba, tenía un dolor del alma, compungida al máximo, a tal punto que Elí cuando la mira, lo único que le dice, mujer, digiere tu vino y vete para tu casa. O sea, imagínese la visión del sacerdote, de Elí. La palabra dice que en aquellos tiempos escaseaba la palabra, que no había visión con frecuencia, que no había milagros o revelación de Dios. ¿Qué es lo que le pasa a muchas iglesias evangélicas? Oh, bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces nos falta visión de Dios? ¿Cuántas veces nos falta revelación de Dios? ¿Cuántas veces nos falta palabra de Dios para nuestras vidas? Por eso nosotros tenemos que entender, hermano querido, que cuando la palabra de Dios habló y Samuel escuchó su nombre y decía, Samuel, Samuel. Y Samuel no entendía qué estaba pasando. Era un adolescente, era un joven, era un muchacho. Habían pasado algunos años de que su madre lo había llevado al tabernáculo y lo dejó ahí. Y más encima le dio una túnica para poder servir al Señor. Recuerda usted que en la ley los sacerdotes todos tenían que tener un efod de lino.
Y la escritura dice que Samuel llegó a usar esa túnica que le dio su madre ministrando y sirviendo a Jehová, el Dios del cielo. Y Dios le habla al profeta, y usted conoce la historia, me imagino que ha leído la historia del profeta Samuel. El profeta Samuel, de los jueces de Israel, que Dios levanta. ¿Cuántos se acuerdan de los jueces? En el libro de los jueces, ¿no es cierto? Cuando Israel queda varado a las orillas de la tierra de Canaán, Dios levanta a Otoniel, el primer juez, por ejemplo, que pelea contra Amram, del rey Cusam Risataim. Dios levanta a Otoniel para defender a Israel. Y de ahí vienen muchos más: Sansón, Jefté, Gedeón, Tola, Jair, hasta Barak, ¿no es cierto?, junto a Débora. Y había muchos jueces. Y el último, según el libro de los Hechos, capítulo número 13, verso 20, dice: después, como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. O sea que el último juez de Israel fue profeta, y su nombre era Samuel. Y Samuel fue el único profeta que unge a 2 de los 3 reyes del Reino Unido. Primero unge a ¿quién? A Saúl, ¿no es cierto? Después unge a David. Y después ya a Samuel le pasa prácticamente lo mismo que le pasó a Elí, pero con una gran diferencia. Porque vea usted, ¿por qué Dios llama a Samuel? Y lo llama por su nombre. Y Samuel, estando acostado, escucha la voz de Dios, la palabra verbal de Dios. Para los incrédulos que no creen que Dios habla, sí, Dios te puede hablar al oído, Dios te puede hablar al corazón, Dios te puede hablar a la mente, Dios te puede hablar en visión, Dios te puede hablar en sueño, Dios te puede hablar en ayuno, Dios te puede hablar en revelación, Dios te puede hablar por un niño, Dios te puede hablar hasta por debajo de las piedras, hermano mío. Aleluya. Dios tiene múltiples formas de revelarse a su iglesia. Bendito y alabado sea el Señor. Pero cuando le habla, el niño se levanta porque no entendía que era Jehová el Dios del cielo que lo estaba llamando. Entonces el muchacho se levanta y fue corriendo a la habitación de Elí y le dice: mi señor Elí, ¿usted me llama? Y Elí, que estaba medio perdido, andaba en las sombras tenebrosas de Tutankamón. Igual que algunos hermanos, aleluya, que cuando viene la prueba, lo agarra el diablo, lo agarra la tentación, lo agarra la debilidad y se empiezan a apartar y se empiezan a debilitar y empiezan a visitar, aleluya, las tierras de Egipto. Cuando hay tiniebla, cuando no hay visión, hermano mío, cuando el cristiano pierde la visión de Dios. ¿Se acuerdan del mensaje del día jueves? Que hablamos acerca de que el ojo es el, ¿no es cierto?, la lámpara del cuerpo, los ojos. Si el ojo está en luz, y si el ojo está en tinieblas, está llena de tinieblas, llena de maldad. Pero Elí le pasaba lo mismo. En él ya estaba cesando la visión de Dios, la palabra de Dios, la gracia de Dios, la unción del Dios del cielo. Entonces Dios toma a Samuel y cuando le dice por segunda vez, otra vez va a donde Samuel, y ahí recién Samuel, la experiencia, los años de vida, le dice: mira, Samuel, cuando por tercera vez ahora escuches tu nombre, que te dicen Samuel, tú solamente cierra los ojos, levanta tus manos y di: habla Jehová, que tu siervo oye. A su nombre. ¿Le ha hablado el Señor alguna vez a usted? ¿Se le ha revelado en sueño, en visión, en alguna noche? Bendito y alabado sea el Señor. Pero, hermano mío, lo esencial no es la revelación, el llamado, oír la voz de Dios. Porque hay muchos que escuchan la voz de Dios, pero no la hacen. Hay muchos que reciben la palabra del Señor, pero no la viven. Entonces lo importante, lo impactante, hermano querido, no es tanto la revelación, porque cuando habla Dios, oiga, el cielo se estremece y la tierra tiembla como un ebrio. Uno, hermano mío, queda impactado, pero ¿servirá ese impacto cuando hay que obedecer la palabra? Entonces, cuando viene por tercera vez el llamado a Samuel y Dios le dice: Samuel, Samuel, ¿sabe lo que dice Samuel? Cierra los ojos, levanta las manos y dice: aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo oye. Y Dios habla con Samuel y le dice: para esto te he llamado, para que mis palabras estén en tu boca. Tú hablarás lo que yo diga, irás donde yo te mande y le dirás esto al sacerdote Elí. Por cuanto él, mire,
El sacerdote Elí pudo haber enseñado a Ofni y Fine, los hijos del sacerdote. Les pudo haber enseñado. Les pudo haber hablado de la doctrina, del evangelio, de la palabra. Les pudo haber hablado del temor de Dios, cómo se sirve a Dios, cómo son los sacrificios, las entregas, las ofrendas diarias. Les pudo haber hablado toda la teología acerca del Antiguo Testamento. Pero una de las cosas que Dios no soportó de Elí era que los hijos, Ofni y Fine, se dedicaban a robar de los sacrificios que se hacían en la olla del altar, hermano mío, y no sacaban cualquier cosa, sacaban las mejores carnes para comerse un asado y metían a las mujeres prostitutas, aleluya, al tabernáculo, donde se corrompían, donde se pervertían, y el sacerdote Elí no hizo ninguna cosa ni lo estorbó. O sea, Elí era como ese padre complaciente, que todo lo que los hijos quieren, lo dejan hacer y no los molestan en nada. No hay ningún negocio, ningún trato, ninguna exigencia, ninguna petición, ningún compromiso. Déjalo que haga lo que quiere si ya está grande. Entonces hay padres que son así de complacientes. Los hijos pueden tener, hermano mío, tremenda barba, tan hediondo de viejo. Y los padres, no, déjalo que haga lo que quiera, nada más él ya es adulto. Entonces los hijos, hermano mío, cuando están en el hogar de sus padres, tienen que hacer lo que sus padres les dicen. Tienen que aprender a someterse, a sujetarse, a llevar la fiesta en paz, por así decirlo. Entonces, aquí Elí, el problema era no que no lo educara, porque ¿quién no educa a su hijo? ¿Quién no se preocupa de su hijo? De darle buena educación, buena enseñanza, enseñarle la palabra, llevarlo para la iglesia. Pero después, cuando llegó el momento en que Elí se da cuenta que Ofni y Fine, que también eran sacerdotes, se corrompieron dentro del templo. O sea, es mejor que un muchacho se descarríe, esté frío, esté mundano, antes que esté tibio dentro de la iglesia. Como dice la palabra, mejor calentito, caliente del Señor en el Espíritu, o frío, pero tibio, vamos a ser vomitados de la boca del Señor. O sea que nosotros tenemos que tener una decisión en cuanto a esto. Elí no los estorbó. Los padres no son compadres de los hijos, no son los amigotes de los hijos, no es la comadre, la yunta, la amiga, la cuate, ni la tapadera ni el tapadero. Porque a veces los padres, en vez de corregir a los hijos, son placientes con ellos. Pero ¿cómo le voy a decir esto a mi regalona? ¿Cómo voy a retar a mi reina? ¿Cómo le decía a los ojitos de melón, de dulzura y de chocolate? Como si mi hija, ¿cómo la voy a retar? No, es que si usted la ve que está haciendo algo malo, y sobre todo en la casa del Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Corregir al hijo y corregir a la hija. Cuando son chicos se entiende, ¿no es cierto?, que van a ser medio saltanines para allá, para acá, medios terremotos. Pero después ya cuando van creciendo, uno les va enseñando a los hijos. Y los hijos van adquiriendo sabiduría, conocimiento y temor, van adquiriendo el respeto, incluso hasta con los padres. Entonces, esta mujer que oró por Samuel, que luchó, esta mujer que le pide a Dios un milagro, porque ella estaba sufriendo, ¿no es cierto?, por culpa de su otra amiga Penina, hija también del Cana, que era su marido, un hombre que tuvo 2 esposas. Recordemos que en el Antiguo Testamento los hombres, de acuerdo a la prudencia económica, podían tener más mujeres, cosa que Dios también no se los permitió. Solamente acá es cuando Dios le reta a través de Samuel al pueblo, diciéndole: ustedes piden un rey, pero ese rey, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a pedir a las hijas para tener como esposas. ¿Sí? Dios se lo advirtió. Ese hombre se va a ensayar con usted, le va a pedir a sus hijos para que tengan ejército, para que peleen por él. Les van a quitar a ustedes mismos las propiedades para que ese rey tenga casa y tenga palacio. Y les van a cobrar más encima para poder sostener al ejército del rey. O sea, me estoy adelantando un poquitito, pero ¿qué quiere decir esto? Que esta mujer lloró, clamó solamente para tener un hijo, pero no era cualquier hijo. Y aquí es donde me quiero detener un poquitito. Porque cuando Dios quiere dar vida, dice la palabra que Él da vida y vida en abundancia. O sea que Dios, cuando quiere darle vida a una persona, quiere que esa persona sea feliz, quiere que esa persona tenga vida, quiere que esa persona se ame, que esa persona tenga amor, que esa persona conozca a Dios, que esa persona conozca la palabra, que esa persona pueda sentir un desarrollo natural bueno en esta vida. Porque muchas veces el ser humano, hermano mío, se mira a sí mismo, se mira al espejo y dice: no tengo ni un brillo. ¿Cuántas veces se ha mirado usted a la pared y dice: no sirvo para nada? Soy un cacho en la casa,
Soy una molestia en la empresa. Ni en la iglesia me agarran. ¿Y cuántas veces el ser humano, hermano mío, ha clamado, ha gemido, ha llorado? Esta mujer llamada Ana, cuando tuvo la prueba, no se arrancó, no se acobardó, no salió arrancando. ¿Qué hizo esta mujer? Se puso a orar. Esta mujer se fue al templo a orar, ante el altar, para gemir, para llorar. La pregunta es, cuando tenemos necesidades, ¿oramos como Ana? ¿Vamos al templo y nos agachamos en el altar cuando necesitamos estar en la presencia de Dios? ¿O creemos simplemente que las cosas deben ocurrir así nada más, como sea, que ocurra? No, hermano mío. Esta mujer nos da un claro mensaje de que cuando hay un problema hay que arrodillarse, hay que llorar, hay que gemir. Hay que patalear, hay que clamar, hermano mío, de guatita en el suelo. Usted tiene que, aleluya, ayunar, orar, clamar, gemir. Tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. ¿Cuál va a ser la respuesta? Es que Dios le va a dar un milagro a esa mujer, y ese milagro fue un profeta. Hay mujeres que lloran cuando pierden un hijo. Lamentablemente tienen una mala formación en el embrión. Son personas que no tienen una capacidad, tienen útero infantil. Hay personas que tienen embarazo ectópico, que está dentro del útero, está en las trompas de falopio. Y lamentablemente en vez de tener un bebé, lo pierden. Y muchas veces la mujer se siente mal, llora, sufre, porque siente que ha perdido un hijo amado. Aunque no le hable, aunque no haya crecido más de 4 meses, pero siente el dolor de una pérdida. En cambio, esta mujer tenía el dolor por no haber tenido un hijo. Y cuando Dios se lo da, cuando el Señor se lo entrega, lo hace para que sea un gran profeta de Dios. Y entonces, ¿por qué a veces hay mujeres que tienen un mal embarazo o pierden un niño, una niña? Es porque muchas veces Dios sabe que los hijos que usted podría tener le van a sacar las canas verdes, les van a sacar hasta los ojos. Lo que le pasó una vez a una hermana, que dijo, yo no voy a dejar de llorar ni de orar en las noches, no me voy a acostar en mi cama con mi marido, me voy a acostar en mi sillón, ahí voy a dormir hasta que el Dios del cielo me responda por qué perdí a mi hijo de 6 meses. Estuvo 6 meses embarazada, tuvo su hijo y el bebé murió. Las causas médicas estaban justificadas, pero la hermana no estaba contenta. ¿Cuántas veces hemos estado insatisfechos con Dios? ¿Cuántas veces le hemos gritado a Dios que es injusto lo que yo estoy viviendo? Y el Señor, en su amor, en su misericordia, le responde a esta mujer. Y en una de esas noches incómodas, donde le dolían los huesos, donde no podía descansar bien, andaba todo el día de mal genio, andaba airosa, y en algún momento Dios le responde la oración y le da un sueño. Y en ese sueño ella va saliendo de su casa y ve que viene un varón, un asesino, que los vecinos decían, escóndanse, ahí viene ese muchacho. Era un atrevido de primera, nadie lo quería, lo odiaban, le tenían terror, era un asesino, un delincuente, y la mujer cuando lo ve, lo único que dice, Dios mío, líbrame de este hombre. Y ella despierta. Y cuando ella despierta, la voz de Dios le habla a esta mujer y le dice, ese hubiera sido tu hijo. A veces pasan cosas graves. Las madres pierden hijos y no saben por qué. Y si el médico se lo dice, quedan insatisfechas y se lo reclaman a Dios. Dios mío, ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a mi esposa? ¿Por qué te llevaste a mi marido? ¿Por qué hiciste esto y esto otro? Y le reclamamos a Dios. Pero es Dios el que tiene las cartas en la mano. Es Dios el que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Lo que Él haga con mi vida es cosa de Él. Lo que Él haga con mi esposa, con mis hijos, es cosa de Él. Uno les va a enseñar la palabra. Pero los hijos de Elí se descarriaron dentro de la iglesia y fue peor. Así también el profeta le da el mensaje. Y esto nos enseña a que el profeta vivía realmente en la presencia de Dios. Porque escucha la voz del Señor. Dios le habla directamente. Qué maravilloso.
Wow. Qué maravilloso sería estar durmiendo, despertar, sin sueño, mirar para arriba, para todos lados, darle gracias a Dios por la vida y que de repente a su oído se oiga la voz de Dios. Bendito y alabado al Señor. No estoy hablando de la voz humana. La voz del pastor, del maestro, del predicador, del profe del instituto bíblico. No. Usted no está escuchando la voz del erudito, un ser humano cualquiera. Usted está escuchando plena, perfectamente la voz de Dios. Esa voz que todavía vive, que todavía existe, que todavía puede abrir la boca, porque Dios no es como los muñecos que tienen boca más no habla, tienen ojo más no mira, tiene cabeza y no piensa. No, nuestro Dios está vivo, está a la diestra del Padre, tiene boca para hablar, tiene mente para pensar, Él cumple sus planes, Él tiene propósitos. Y Él tenía propósitos con Samuel, y era que Samuel le dé el mensaje a Elí, que Él sería castigado. El juicio de Dios viene sobre Elí y sobre sus hijos porque han pecado y porque Elí no los estorbó. Su hijo tenga la edad que tenga, sean cristianos o no sean cristianos, nunca deje de estorbarle. ¿Qué significa estorbar? No es ponerse en la puerta y hacer una zancalla para que se caiga de boca. No, estamos hablando, estorbarlo significa en los planes impíos que tienen, en las actividades pecaminosas que tienen, en la delicia del mundo, del pecado de la carne y de la vanidad de esta tierra. El papá y la mamá, ¿qué es lo que tienen que hacer con ese muchacho? Oye, para, ¿qué te pasa? Detente, ¿qué estás haciendo? La madre nunca dejará de la autoridad de ser madre. Alabado que Él vive. El padre nunca deja la autoridad de ser padre, y a pesar que el hijo vaya a la China o a la Cochinchina, él siempre va a ser el padre. Habrá una palabra de reprensión, habrá una palabra de corrección, habrá una palabra de ánimo, habrá una palabra de aliento, pero el padre que ama a su hijo no lo abandona, aunque sea viejo, aunque esté casado, aunque esté soltero, aunque esté de viaje. El padre y la madre nunca dejan y nunca sueltan a sus hijos. A veces decimos, ella sí está grande, ¿sí o no? Y ella sí ya eligió su vida, eligió su familia, dejámoslo ser. Sí, déjelo ser, que haga lo que él estime conveniente. Pero cuando los padres tienen visión de Dios, le dan un consejo. Cuando los padres tienen palabra de Dios, le dan un consejo. Cuando los padres tienen temor a Dios, no lo sueltan, le habla la palabra de Dios hasta que se muera. Usted habla de la palabra de Dios hasta que usted se muera. Que ellos se acuerden, mi papá, mi mamá nunca me dejaron de retar, nunca me dejaron de corregir, nunca me dejaron de enseñar, nunca me dejaron solo, siempre me hablaron de Cristo, del Evangelio, de la palabra, y aquí estoy, Señor. Se fueron ellos, pero ha quedado tu enseñanza en mi vida, ha quedado tu palabra en mi vida, ha quedado tu vida en mi vida, Señor. Esos hijos nunca se van a olvidar del viejo o de la vieja que lo molestaba y que lo estorbaba. Compórtate, condúcete. Ser respetuoso, estés temeroso de Dios. Ese fue el pecado de Elí. Por eso, ¿no es cierto? No había palabra, no había visión, no había temor de Dios. Y es por eso que Dios castiga a Elí, porque no estorbó la vida de sus hijos. En otras palabras, como padre, falló. No porque no le enseñara. Elí tuvo que haber enseñado la ley. Para llegar a ser sacerdote a un difine, tenía que haber conocido la ley. Según Deuteronomio, los sacerdotes tenían que conocer la ley. ¿A cuántos no les habrá pasado? Que los hijos van creciendo, van formando, tomando su destino, su trabajo, su vida, y llega el momento en que ellos dicen: me voy de la casa, mamá, papá, muchas gracias, que Dios les bendiga, ahora me toca vivir la vida mía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a olvidar de ellos? No. ¿Y a dónde te vas? ¿Y dónde vas a vivir? ¿Y con quién vas a vivir? ¿Y qué vas a hacer? No te apartes de Dios, no te apartes de Cristo. Recuerda la enseñanza que te dimos, los valores, los principios cristianos que te dimos. ¿Cómo ahora te vas a volver loco? Te vas a volver loca. ¿Qué te pasa? Tú no eres hija de cualquiera, no. Eres hijo de un hijo de Dios. Tú eres hijo de una hija de Dios. Tú tienes que aprender a respetar las cosas del Señor. La autoridad de los padres es la que se impone.
A veces les prometemos castigo, hay que castigarlo y cumplirlo. Les prometemos recompensa, hay que entregarle también la recompensa. Cosa que no digan, mi papá es más mentiroso. Mi papá es terrible mentiroso. Cada vez que me dice que me va a invitar para allá, nunca me lleva. ¿Ah? Entonces va a depender muchas veces de los padres cómo estamos creando nuestros hijos. Entonces el primer ejemplo de Samuel es que Samuel oyó la palabra de Dios. Samuel recibe la palabra de Dios, la guarda. Él es enseñado directamente. También nosotros debemos aprender a oír la voz del Señor, escuchar su mensaje. La cosa es cómo escuchamos nosotros la palabra de Dios, cómo recibimos la palabra de Dios. Cuéntame la luz allá atrás, servito, que hay algunas caras que ya no veo ya. Santo sea el Señor. No es que sean negros, sino que se ve un poquito oscuro y... Aleluya, con amor, ya con amor. Sonríe que Jesús le ama, dice el hermano Gigi. Aleluya. Amén. Entonces, ¿cómo recibimos nosotros la palabra del Señor? Que dice en el libro de Santiago 1:21, por lo cual desechando toda malicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibir la palabra, pero ser hacedores de la palabra, no solo recibir sino hacerla, y no tan solamente oidores engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, ¿cuántos están escuchando la palabra? Si alguno es oidor de la palabra, ¿cuántos dicen amén? Y no tan solamente oidor, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oiga, qué tremendo. O sea, no es cosa solamente de oír la voz de Dios, que Dios ministre mi corazón, que Dios ministre mi mente, mi conciencia. ¿Le ha pasado a usted que de repente usted despierta y dice, ya, ándate a orar? Dios bendiga a esos dos que le ha pasado. ¿Le ha pasado de repente que usted despierta y dice, hoy tengo unas ganas de ayunar? Parece que el Señor, el Espíritu Santo me está motivando a ayunar. ¿Le ha pasado o no? Sí, la red. Algunos despiertan, hermano. A ver qué quedó para el pan hoy día. Un par de vianesa con ¿no es cierto? Un poco de mayo. Y hace panorama para el desayuno, hermano mío. Hermano, cuando Dios nos quiere ministrar, nos quiere hablar, nos quiere dirigir, el Espíritu Santo de alguna manera nos amonesta. Estaba hablando el otro día con una hermana mía. Y me decía, yo no sé qué cuestión me está pasando, me dice. Pero, ¿qué te está pasando? Mira, ¿sabes qué? Cuando estuve, pero más mal que en toda mi vida, el Señor me empezó a despertar a las 3 de la mañana. No sabía qué es lo que quería. Yo no iba a la iglesia, es dura de las duras. ¿Ah? Y me decía, pero todos los días me está despertando a las 3 de la mañana. Me levanto y me tiro a la tierra y me pongo a llorar, a gemir, a clamar, a pedirle por Dios. Abandoné las pastillas, abandoné las inyecciones, abandoné todas las porquerías que tenía de enfermedad. Y le dije, Dios mío, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Y empezó todos los días, a las 3 de la mañana, orando, clamando, ayunando, pidiéndole al Señor. ¡Aleluya! Pero ella recibió el llamado, la voz de Dios, y hoy día está caminando, hoy día está sirviendo a Dios, hoy día está yendo a los cultos, hoy día está perseverando en el Señor, hoy día uno está empezando a ver esos cambios maravillosos que hace el Espíritu Santo. Hay evangélicos mentirosos, chamullentos, ay, yo oro, yo busco de Dios, y pura carne nomás, puro olor a filete, enojón, pero olvídese hasta decir basta, celosa. Olvídese, hay gente que habla que busca a Dios, pero los frutos del Espíritu no se le están notando. ¿Qué tiene que ser un cristiano?
tener más dominio propio, más templanza, los frutos del Espíritu. ¿Para qué? Para arreglar los problemas que tiene. Entonces debemos aprender a recibir la palabra. Hay que aprender a recibir la palabra. Hay que aprender a oír la voz de Dios. Hay que andar en el Espíritu Santo para poder recibir la rema que viene del cielo. Esa palabra viva que te mueve. No sé si con usted ha pasado, pero a mí me ha pasado, hermano mío, que he sentido de repente un vivo celo por la obra del Señor. Un vivo celo por la palabra. Un vivo celo por las cosas del Señor. Bendito sea Dios. Y uno quiere hacer la mejor forma posible. Pero a veces uno cuando no busca de Dios, no lo hace con la mejor visión posible. Lo hace de una manera humana y terrenal. Por eso hay que tener cuidado, hermano mío, de no perder la visión bíblica, que es lo más importante. Entonces, debemos de recibir la palabra. Pero ¿cómo? No solamente con mansedumbre. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:2, dice: desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea que cuando el cristiano ama a Dios, ¿sabe lo que ama? ¿Qué es lo que ama el cristiano cuando ama a Dios? Cuando un cristiano se pone celoso en la palabra. ¿Aló? Cuando un cristiano, hermano mío, se pone todos los días a leer la palabra, a escudriñar, a indagar, a preguntar, a tomar apunte, los textos bíblicos, y quiere realmente aprender de la palabra, es porque el Espíritu Santo le está empujando a conocer personalmente al Dios del cielo. El Espíritu Santo lo impulsa a conocer a Dios. Por eso Jesús dijo, ¿no es cierto? Mi Padre enviará en mi nombre, ¿a quién? Al Espíritu Santo, y Él os revelará todo lo que yo os he dicho. O sea que Jesús nos habló la palabra, pero el Espíritu Santo nos revelaría la palabra de Cristo. Y es por eso que hay muchos cristianos que no reciben la palabra. Hay cristianos que se ponen con un escudo así: ah, vienen los palos. Oiga, si los palos son para los perros. Aquí no veo ningún perro. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay hijos del Rey, hijos de Dios, hijas del Señor. Pero si la palabra viene media dura, ¿qué tiene que ser el cristiano? Ay, Santo Padre, háblame, Señor. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Reciba la palabra con mansedumbre. Amén, Señor, esta palabra es para mí. Porque mayor pecado sería, aleluya, meter la palabra, hermano mío, con cosas humanas y terrenales para buscar o aleluya, avasallar o para herir con otro sentimiento a la gente. Por eso el predicador tiene que predicar en el Espíritu, no predicar en la carne, no predicar con pensamientos preedílicos, lo que yo creo, lo que pienso, lo que veo, porque su pensamiento no puede ser la realidad de otros. El verdadero pensamiento que afecta a todas las mentes es la palabra de Dios. Esta palabra es la que cambia la mente. ¿Cuántos dicen amén? Si un cristiano puede hablar muy lindo, hermano mío, puede hilar las palabras, pero terriblemente ordenadas, pero muchas veces no es palabra de Dios. Entonces el cristiano tiene que estar despierto ante la revelación bíblica. Samuel recibió la palabra, nosotros tenemos que recibir la palabra del Señor. Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué es lo que hemos recibido? La palabra de Dios. 1 Timoteo 4:9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Bendito y alabado sea el Señor. O sea, Samuel recibió la palabra. ¿Qué tengo que hacer yo? Recibir la palabra. A veces cristianos, ¿no es cierto?, que escuchan al predicador. Ah, si esto lo sé. Ah, si esto lo he escuchado cuántas veces. No, se equivocó en esto. Filtramos la palabra, pero nos creemos exegetas. Nos creemos verdaderos eruditos escatológicos. Filtramos la palabra, pero el mejor colador es para los demás. ¿Y para mí? Y yo no me cuelo a mí mismo. Y yo no me peso a mí mismo. No dice la palabra que antes, ¿no es cierto?, de sacarle la viga al hermano, ¿qué tengo que hacer? Sacarme la mía primero. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces todos nosotros tenemos que aprender, hermano mío, a recibir la palabra de Dios. Después que la recibimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser fiel con esa palabra.
fiel con el mensaje de la palabra del Señor. No porque recibimos el mensaje de salvación, ahora vamos a desviarnos en la doctrina. ¿Están medio nerviosos por ahí? ¿Están comiéndose la uña? ¿Ya? ¿No se coman la uña ya? Tómense un vaso de agüita para que no se raje el estómago. Aleluya. Entonces Samuel, ¿qué es lo que le pasó? Fue el que recibió la palabra. Como usted y yo recibimos la palabra de Cristo, pero Samuel fue fiel en lo que recibió, porque él no lo mudó, no lo cambió, no lo transformó. Miren lo que dice la Escritura. Samuel actuaba en su infancia. Dios le llama para darle un mensaje de juicio a Elí, a Ofni y Finees, sacerdote de Dios, que se habían corrompido, dando mal testimonio de sus pecados al pueblo. ¿Qué hizo Dios? Dios actuó. Samuel le da la prioridad a la misión que Dios le había dado. 1 Samuel 3:20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó, se reveló, se mostró. Esa es la etimología de manifestar. Se le mostró a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. O sea que el mundo puede mirarnos a nosotros, hermano mío, con una hipocresía, con un cinismo, pero inimaginable, cuando nosotros tratamos de ser fieles cada día a la palabra de Dios. Amén. Pero la palabra de Dios nos enseña que podemos estar seguros en las manos de Dios. Si recibimos la palabra y nos sostenemos en la palabra, sin cambiarla, sin añadirle y sin sacarle. ¿Cuánto evangélico que la iglesia empieza a menguar? No se salvan las almas, siempre son los mismos. Y se empiezan a ir algunos hermanos y empiezan a quedar 20 y después 15 y después 10 y después 5. ¿Y qué le pasa al pastor? Se empieza a desesperar. Así no vivo yo, va a decir. Me va a alcanzar para el puro lúchico chayuyo. ¿Ah? No puede ser esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese pastor que no confía en Dios, que no confía en la palabra, no es fiel ministro del evangelio, no es fiel ministro de la palabra, empieza a cambiar la palabra. Y empiezan a meterle otra cosecha. Empiezan a meterle otra interpretación a la Biblia. Vea usted cómo nace la teología de la prosperidad. Mire, usan Gálatas, usan Génesis para decir que Abraham era rico. Y dice la palabra que Abraham era hijo de Dios. Y le dicen a los cristianos, usted es hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y todos dicen, amén, Señor, yo soy un hijo de Dios. Así que si tú eres hijo de Dios igual que Abraham, ¿qué tienes que hacer tú? Rico. Así que si usted quiere vivir esta modalidad del evangelio, usted tiene que sembrar, y le empiezan a meter todas las porquerías malinterpretadas que ellos quieran ver. Empieza a sembrar 500 lucas. Mire que los billetes hablan, dijo una loca por ahí. Y empieza a sembrar 500 y 800 y 400 que Dios te va a dar. ¿Y sabe lo que hace la gente? Creyéndole a esos apóstatas y desviados de la fe, mercaderes del evangelio de la prosperidad. La gente empieza a despertar al espíritu ¿de qué? De avaricia. Porque el demonio de avaricia, hermano mío, agarra a cualquiera que lo único que quiere es juntar. Yo quiero tener. Quiero plata. ¿Y para qué? ¿Para bendecir a un pobre? No, para mí. ¿Para qué? ¿Para ayudar en la obra? No, para comprarme un auto nuevo. No, para comprarme una casa nueva. No, es que yo quiero tener nomás porque va a llegar el día de la vaca flaca, entonces quiero guardar. Eso no es fe, hermano. Ellos dicen tienes que sembrar para cosechar. Y ellos mienten con un evangelio descarado. Que la gente se hace más miserable y pobre y ellos son los ricos del primer mundo. Vea usted Cash Luna, Maldonado, Dante Gebel, Chaparro y cuánto otro demonio como Benihim que hasta se retractó de haber predicado un falso evangelio en la modalidad de la nueva teología de la prosperidad. Entonces nosotros como cristianos, hermano mío, no podemos desamparar la palabra que hemos recibido. Tenemos que ser fiel al mensaje, fiel a la palabra. Hay que predicar contra el pecado, hay que predicar contra la corrupción, hay que predicar contra la mundanalidad, hay que predicar contra la maldad del ser humano.
Algunos no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque espanto a la gente. Es que voy a quedar solo como pastor. O sea que por predicar la verdad si quedamos solos, gloria a Dios por eso. Si aquí tenemos que aprender a amar a Dios, hermano mío, a conocer a Dios, a amar la palabra, a conocer la palabra. Imagínense cómo Omnifine dentro del templo del sacerdote y tenían la media escoba en el templo. Así de repente hay ministros, pues. Así de repente hay predicadores que tienen la media escoba en su vida espiritual, tienen la media escoba en su vida familiar y quieren arreglar a otros. Que Dios nos ayude. Entonces Dios castigó a Elí a través de Samuel. Y Samuel recibió la palabra y se las cantó a Elí y le dijo la palabra como la recibió. Esto es lo que Dios me dijo. Y era jovencito. Y después Dios le hablaba a Samuel y le dijo, ya, prepárame a un rey. ¿Y qué pasó? ¿Por qué después tiene que ungir a Saúl? Porque el pueblo empezó a pedir, mire, empezó a pedir un rey. ¿Por qué? Porque a Samuel le pasó lo mismo que Elí. Su hijo Joel y el otro era Abías. Joel y Abías empezaron a fallar a Dios. Eran también sacerdotes del templo, siervos de Dios, ministros de Dios, y empezaron a fallar, a hacer lo malo. Y el pueblo se dio cuenta, pero ¿sabe cuál es la diferencia entre Elí y Samuel? Que Elí no los estorbó, pero Samuel sí lo estorbó. Samuel los reprendía. Samuel se mantenía íntegro con Dios. Así que escuchen una cosa, porque muchos dicen que el evangelio es hereditario, que Jehová reprenda al diablo. Si un hijo se arrepiente, se convierte, aleluya, Dios lo llama al ministerio. Sí, puede que sea un ministro de Dios, pero si, aleluya, el hijo se aparta, se descarrea, está frío, camina a medio morir saltando, ese cristiano no puede tener ministerio si Dios no le habla. Y esto no es por familia. Si fuera por familia, estaríamos todos los conejos aquí. ¿Le digo cuántos somos? Una vez llenamos una iglesia entera de este porte. La pura familia. Porque se murió el abuelito. ¿Sí? Y hubo palabra de Dios, y hubo alabanza, y hubo cántico. Tremenda fiesta espiritual. Imagínense la cantidad de conejos que había. Pero esto no es por familia, hermano. Esto es un llamado de Dios al servicio de Dios para la obra que es de Dios también, hermano mío. Esto no es nada, compadre, ajústame, oye, apitútame, póneme aquí. No. Hay que dar fruto, hay que crecer, hay que dar testimonio, hay que amar a Dios. Mira que por pituto hay varios que se han desarmado. Iglesias completas que se han desarmado, hermano mío, por mala administración espiritual. Entonces, este hombre Samuel, que amaba a Dios, la gente reconoció que era profeta de Dios. ¿Por qué? Porque era un fiel profeta de Dios. ¿Por qué era fiel? Porque él no cambió. Pudo haber cambiado Joel, pudo haber cambiado Abías, cambió Omnifine, cambió Elí, pero Samuel no cambió. Se mantuvo en la presencia de Dios. Amaba a Dios, era fiel a la palabra del Señor. Y en Ezequiel dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni la madre llevará el pecado de la hija, ni el hijo el pecado del padre. El alma que pecare morirá. O sea que la responsabilidad, hermano mío, es personal. Los segundos le andan buscando la quinta pata del gato a la gente para que no sirva a Dios. Usted reprenda al diablo y sirva tranquilo. Ame a Dios, gócese en el Señor, llénese de la palabra, sea fiel al mensaje de Cristo. El mundo puede mirarnos con cinismo, pero seguimos firmes. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? El pueblo pidió un rey, Saúl. ¿Por qué? Porque estaban dándose cuenta que los hijos del profeta Samuel estaban fallando. Y Samuel empieza a llorar. Y este es el tercer punto, hermano mío. Que Samuel empieza a llorar. Y le dice, aleluya, al rey Saúl, mira rey, porque Dios lo mandó. Dios te ha elegido a ti para que tú cumplas todo lo que dice la palabra de Dios. Pero pasó el tiempo y Samuel se puso triste, se acongojó, se puso mal, empezó a llorar por Saúl. Y Dios le dice, ¿por qué estás llorando, Saúl? ¿Ah? ¿Por qué estás llorando? No te han desechado a ti como profeta de Israel, sino que me han desechado a mí. O sea que Samuel sirvió de profeta
al pueblo de Israel, recibió la palabra, predicó la palabra, fue fiel a Dios, pero el pueblo lo desechó. Alaba lo que Él vive. Yo no entiendo cómo hay muchos pastores, hermano querido, yo sé que eso es parte del crecimiento, la madurez espiritual, los años, ¿no es cierto?, que lleva encima sirviendo a Dios y sirviendo a los hermanos. ¿Cómo un pastor se va a sentir mal cuando se le va un alma? No, es que lo amo, lo quiero, lo necesito en la obra, que aquí, que allá. No. Sí, lo amamos, lo queremos, hay sentimientos, somos mortales. Pero cuando alguien, ¿no es cierto?, se va, uno dice, Dios mío, si tú te lo llevas, cuídalo, bendícelo, llénalo, fortalécelo, úsalo. Si tú te lo llevas, Dios mío, dale madurez, dale crecimiento. Lo que aquí no recibió, que lo reciba ya. Lo que aquí no tuvo, que lo tenga ya. Dios mío, bendícelo. Pero dice Dios que se le va. ¿Y por qué se va usted? No, maldito, te va a ir mal. Te va a agarrar el diablo, te va a descargar, tu Señor te va a dejar. Maldito, eres con maldición. Oiga, olvídese. Les tiran las penas del infierno encima, hermano mío. Un pastor cuando sirve a Dios, sirve por amor a Dios, no por amor tanto a la gente. Sí, hay que amar a la gente, hay que amar al prójimo, pero uno sirve a Dios por amor a Dios. Por amor a Dios predicamos la palabra, por amor a Dios mantenemos la doctrina, por amor a Dios mantenemos la palabra del evangelio. Por amor a Dios también edificamos el cuerpo. Ayudamos a los hermanos, a las hermanas, les alentamos, los animamos, les damos corrección, un agua para que se anime. Pero porque amamos a Dios. Entonces, si se va un hermano, hermano, véalo usted. Pida usted dirección, pida usted revelación, que Dios le muestre en lo que está haciendo es de Dios o no es de Dios. Porque si es de Dios, Dios te va a bendecir. Y si no es de Dios y es capricho suyo, es movida suya, es algo terrenal, es algo humano, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer el Señor? Lo va a tener que corregir. Muchos a mí me han dicho, con mi esposa, aquí nos hemos estado los dos juntos, matrimonios completos. Pastor, Dios me habló que me tengo que ir, tengo que volver a mi casa de oración. Dijo, bueno, hermano, ya lleva un año, está acá, se ha restaurado, se ha levantado, está bendecido, está contento, o está mal aquí. No, pastor, ha sido muy bendecido esto. Aquí me levanté, me restauré, pero ahora tengo que volver a mi casa. Y se van a su casa y después se van a otra casa y después a otra casa y después a otra casa. Y uno dice, ¿cómo tantas veces Dios le va a hablar? Alaba lo que Él vive. A su nombre. Entonces muchas veces los hermanos juegan con que Dios me habló. Y la Biblia dice, ay de quien diga Jehová ha dicho y Jehová no haya dicho nada. Oiga, es terrible eso. Cuando alguien invoca el nombre de Dios y lo pasa por alto. Cuando alguien invoca el nombre de Dios y dice Jehová ha dicho y miente porque Jehová no ha dicho nada. Oiga, esa persona está expuesta al juicio de fuego de parte de Dios por mentiroso, por mentiroso. Entonces no solamente hay que oír la palabra, hay que hacer la palabra, hay que mantener la palabra, también podemos ser desechados por culpa de esa palabra. ¿Sí o no? Hermano, no me gusta que los corrijan. No me gusta lo que me dijo el pastor. Si yo sé Biblia, yo sé teología, yo sé cristología, amartía, soteriología. ¿Ah? A algunos le falta decir también seología. No, ellos se la saben todo, hermano mío. Pero lamentablemente no han oído la voz de Dios. Que Dios le hable, que Dios le ministre. Porque si fuera el Señor, nuestra actitud sería distinta. Nuestra relación con Dios sería distinta. Y los demás percibirían, igual como el pueblo percibió, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Aunque los hijos se hayan descarriado, Samuel fue fiel profeta en la casa de Jehová. La gente se dio cuenta. Escúchame una cosa, cuando tú eres fiel a Dios, se descarrea la abuelita, se descarrea el nieto, el sobrino, el tío. Tú sigues mirando a Cristo, tú sigues sirviendo al Señor. Tú mira a Cristo por sobre todas las cosas. Que no haya diablo, que no haya familia, que no haya amigos, que no haya vecinos, compañeros de trabajo, que te aparte de la gracia de Cristo. Como dijo Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni el mañana, ni el porvenir. Nada nos puede separar del amor que hay en Cristo Jesús. Usted tiene que saber, hermano querido, que si recibimos la palabra tenemos que ser fieles administradores de esta palabra, igual que Samuel. Ve lo que dice en Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es? ¿Qué es la espada del Espíritu? ¿Cuál es?
la palabra de Dios. O sea que un cristiano que recibe la palabra, mantiene la palabra, el mensaje, tiene que tomar esta espada. Cuando venga el diablo, el mundo, un lobo rapaz, tiene que tomar esta palabra. Y con esta palabra, hermano querido, ser un fiel administrador de la gracia de Dios. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuración y contienda. ¡Ay, santo! Mira lo que dice la palabra, ¿eh? Haced todo sin murmuración y contienda. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, hermano mío, sobre todo en las redes sociales, que cuando alguien cae, los cagüineros más grandes son los evangélicos. No son del ministerio donde hay un problema y buscan y le ponen me gusta y le ponen seguir y ponen la campanita, el que habló aquí, el que habló allá y que dijo esto y que dijo, oiga, terrible copuchento. Evangélicos que no han madurado, no han crecido, sosteniendo la palabra, hablando lo que habla el mundo, haciendo como hace el mundo. ¿Para qué saber tanta porquería? ¿No es mejor leer la palabra de Dios y mantener el corazón limpio? ¿No es mejor orar al Señor y estar en paz con Dios primero y con nuestros hermanos de la iglesia? ¿No es mejor vivir el amor de Cristo, hermano mío, en realidad? Debemos ser fieles a la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 2, verso 14, dice hacer todo sin murmuración y contienda. Dice todo, dice hacer todo sin murmuración ni contienda. Así que contencioso deja de pelear. Me acuerdo de un pastor que estaba en una reunión de ministros y habían puros predicadores. Y terminó la reunión de predicadores y le dijo un predicador, un ministro de la iglesia, mire los ministros que tenía. Le dijo, pastor, ya no quiero pelear con usted. Dijo, ya no quiero ser su enemigo, le dijo. Pero hermano, si estamos en la misma batalla, ¿cómo va a estar peleando conmigo? ¿Cómo vamos a ser enemigos? No, es que yo siempre le llevo la contra. Es que yo siempre quiero ser la piedra que molesta el zapato. ¿Ah? Yo quiero ser esos que a usted, ¿no es cierto?, lo haga pensar, lo haga meditar, lo haga crecer. Y el hermano dijo, reprenda al diablo, hermano. Yo no estoy aquí para estar peleando con los hermanos. No estoy para estar peleando con las hermanas. Entonces hay gente, hermano mío, que si no hay contención, si no hay disensión, si no hay problema, no pueden vivir un evangelio en paz. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que agarrar la espada de la palabra, hay que agarrar la espada del Espíritu, reprender al diablo, orar por nuestra vida, cambiar, que se vaya el viejo hombre, que se vaya la vieja mujer, que se vaya el pecado, que se vaya la maldad, poder estar bien y poder estar sano para salir con una limpia conciencia, con buen espíritu, a ganar las almas afuera, a hacerlas que oren, que lloren, que asumir, que se arrepientan. Y usted y yo hacerle la confesión de fe. Mire que hay cristianos que, ay, que yo no sé hacer la confesión de fe. Los hermanos tienen que aprender a hacer la confesión de fe. Es aquel que salva, no es el pastor. Es aquel que confiesa que Jesús es Señor, se arrepiente y confiesa su pecado y le pide que lo llene del Espíritu Santo y que el Padre pone su nombre en el libro de la vida. Usted hace que ese pecador sea un hijo de Dios. Aleluya. Así que usted no está de más en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate, Samuel va y le reclama a la mamá. ¿Por qué me dejaste del templo? ¿Quién te mandó? Porque a veces los hijos son así de rebeldes. A veces los hijos son así de atrevidos. Ay, yo no te dije que me tuvierais, po. Una vez me dijeron esa. Yo no te dije que me tuvierais. Y yo le dije, si ni tampoco pensaba traerte, po. Llegaste igual nomás, po. Atrevido nomás. Aleluya. Al nombre de Cristo. Entonces nosotros, hermano mío, independiente a la familia, a los hermanos, tenemos que ser fieles a la palabra de Cristo, al mensaje de Cristo. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Oiga, rico cuando hay hermanos sencillos. ¿Ah? Qué rico cuando hay hermanos sencillos, no reclamones. Cuando hay hermanas sencillas, no reclamones. ¿Ah? Aleluya, qué lindo, por hermano, porque todo lo hace con un buen espíritu. ¿Sabe usted que en los tribunales de justicia internacional, no aquí en Chile, en los tribunales de justicia internacional, ¿sabe lo que cuando van a juzgar a un predicador? ¿Sabe lo que oyen de él? El espíritu de su mensaje.
Ni los obispos hacen esa. Ni los presbíteros hacen esa. ¿Con qué espíritu habló? ¿Con qué espíritu confrontó el problema? Y uno lo ve. Uno se da cuenta cuando hay un hermano que se defiende como gato, que va cayendo de un quinto piso y viene de espalda. Al metro se da vuelta al tiro para caer de pie. Uno se da cuenta, hermano. La justicia internacional, ¿qué es lo que ve? El espíritu con cual el pastor habló, predicó y habló mal de algo o de alguien por el cual lo están enjuiciando. El espíritu con el cual que predica. Y uno también se da cuenta, hermano, que muchas veces cuando predicamos la palabra, ya sea en la calle o en la iglesia, o en evangelismo, o en cualquier parte, nosotros tenemos que tener cuidado con qué espíritu predicamos. Si es realmente para salvación o es para perdición. En el caso de Samuel, bendito sea Dios, que hizo la voluntad de Dios, lo hizo para edificar. Para que sea irreprensible y sencillo hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos o tomados de la palabra de vida. Wow. O sea que uno tiene que estar vivo en el evangelio, pero agarrado de la palabra, agarrado de la Biblia, tomado del mensaje, para que el día en que Cristo, en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea que el cristiano que ama a Dios, hermano querido, tiene que saber que no puede cambiar la palabra por nada del mundo. Si le ponemos algo a ella que no está escrito en la Biblia, porque hay gente ignorante que habla de la Biblia y nunca ha leído la Biblia. Hay hermanos que nunca han leído de Génesis y Apocalipsis, hermano. Han leído un par de libros del Nuevo Testamento, un par de libros del Antiguo Testamento, andan al 3 y al 4, son guachi guachi. Nunca han leído la Biblia completa. Porque hay temas que desconocen, hay temas que no investigan. Y usted, para ser un buen hijo de Dios, para recibir la palabra de Dios, para mantener la palabra de Dios, para predicar y entregar la palabra fiel como está escrita, tenemos que nosotros, hermano querido, orar al Señor. Porque si a Cristo lo desecharon por predicar la palabra, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí o no? Sí, pues vamos a salir a la calle, vamos a predicar a Cristo, vamos a predicar la palabra, y la gente que hace vida está agarrada por los demonios, está agarrado por el diablo. ¿Qué van a hacer? Se van a parar. Entonces nosotros tenemos que entender. Mira lo que dice Pedro para ir terminando. 1 Pedro 2:4. Acercándoos a Él, a quien, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, mire, nos dice igual que Jesús, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. O sea que nos está enseñando que nuestro sacrificio no es matar un cordero, una vaca o una becerra, no es matar unos tortolitos, no. Nuestro sacrificio es obedecer a la palabra del Señor Jesucristo. Ese tiene que ser nuestro sacrificio. ¿Usted piensa que a Dios le agrada más los sacrificios que la obediencia? Estamos equivocados. A Dios ya le aburrió, le plació, le pateó, yo creo, los becerros, los animales ahí en el altar, quemándolos ahí en el altar. Porque ¿qué hacía la gente? Oh, voy a adulterar hoy día, tengo pura gana de adulterar. Tengo pura gana de fornicar hoy día. Total, después tengo plata, compro un becerro, voy al templo, al sacerdote, con la cara hipócrita. Ahí está. Ofrézcala, yo soy el oferente. Más encima el otro lo jodía porque le decía, ay, ¿cómo está tu animal? No, está malo. Mira, aquí tengo uno bueno. Ya, 200 lucas más y te lo cambio. Eso hacían los fariseos. Eso hacían los sacerdotes del templo. Por eso tenían miedo que Jesús hablara la verdad. Por eso a los religiosos de hoy les da miedo y nos tratan de criticones, de que somos jueces. Si el otro día hablé de Chaparri y había una comerciante de Biblia que, ay, qué rotería, y es de San Ramón más encima, más picante que la Florida. Entonces hay gente que no le gusta que le hablen la verdad de la Biblia. Porque uno, más que atacar a la persona, uno ataca la falsa doctrina, las malas enseñanzas, los falsos evangelios y a los lobos rapaces que se visten de oveja también.
Entonces, si nosotros somos piedras vivas, tenemos que ser edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, los que se van a bautizar, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Qué maravilloso, ¿eh? O sea, morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. ¿Hay algo que usted lo pueda separar del amor de Cristo? Si se pone media porfía la señora, media Durazno, se pone media Carnuki la señora, media tóxica, ¿qué le va a decir el marido? Te reprendo, diablo. No, mi amor la ayuda a orar. Mi amor está depresiva, póngase a orar conmigo, venga para acá. Y usted la ora y la unge y la levanta y le da una palabra de la Biblia. Y usted levanta a su esposa. ¿Cuántos dicen amén? Que a veces la señora anda medias complicadas. ¿Sí o no? Y cuando se complica el marido, ay vieja, quedémonos en la casa nomás. Hoy estoy cansado, llegué mal de la pega, mira que me duele la espalda. La señora con cualquier amor le dice, déjate comer pampo, suelta la bebida. No, pues la señora tiene que ser amorosa con el marido, ¿no es cierto? Y decirle, mi amor, vamos. Yo sé que Dios puede usar a un hermano que predique la palabra, que Dios dé una palabra que te levante, una palabra que te exhorte y que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y te llene y te dé la fuerza que tenía antes. Porque ¿quién conoce al marido? ¿No es la señora? ¿Quién conoce a la señora? ¿No es el marido? El marido sabe que si la señora anda en el Espíritu, ¿no? La esposa sabe si el marido anda en el Espíritu, ¿no? Entonces usted, en vez de quedarse ahí a pelear con el viejo o a pelear con la vieja, usted párese, agarre la palabra del Espíritu, agarre la palabra de Dios, usted póngase, aleluya, a reprender al diablo, a clamar a Dios y exhorte a su esposa, exhorte a su marido a seguir a Cristo, a dar fruto, a no cambiar la palabra, a no transar la palabra. ¿Sabe por qué? Sobre todo los predicadores, nuestros propios mensajes nos acusan cómo vivimos para Dios. Nuestras propias predicaciones después se nos van en contra. Imagínense un predicador cansado y después que prediquen al altar, firme, no te detengas, sé fuerte, levántate. Todo un Sansón, agarra la jabalina, toma el escudo. Y después al otro día lo veis. Hola hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo lucho conmigo, hermano mío, cuando ando así. Yo lucho conmigo, se lo digo. Soy honesto con eso. A veces para no decir que me mandan, acompaño a la feria. Y voy lleno de gozo. El sol ahí lleno de gente y de repente, perdón, cuidado, olvídese, ir a la feria es como terrible. Pero voy, porque voy acompañando a mi esposa, a mi amada. Voy nomás, y me tiro los ánimos para arriba. Tenéis que ir, tenéis que ayudar, tenéis que agarrar el carrito, qué sé yo. Y sin ganas, pues de repente uno ve a los hermanos y las hermanas. Hola hermano, Dios le bendiga. Y yo pienso y digo, ¿qué dirá este hermano de este pastor? Que me río para saludarlo y después tiro la cara. Que no tengo ni un brillo, que ando fome, que ando amargado, que ando triste. Entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Dios mío, ayúdame, Señor. Yo soy tu hijo, Padre, ¿cómo voy a andar dando lástima? Yo soy tu hijo, Señor, ¿cómo voy a andar dando pena? ¿Cómo voy a andar con la cara larga, Señor? Soy tu hijo, Señor, tu espíritu está en mí, tu palabra está en mí, ayúdame a vivir tu palabra. ¿Sí o no? Entonces, como un cristiano que tiene a Cristo, Pablo dijo, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20, Colosenses 2:20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, hermano mío, nosotros tenemos la gracia de Dios. Al igual que Samuel, recibimos la palabra, oímos la palabra, guardamos la palabra, anunciamos la palabra y somos vencedores juntamente con Cristo, aunque nos desechen por culpa de su palabra. Así que si algún familiar a usted le dice, oye, no vengáis más para acá, vos venís a puro hablar de Dios. ¿Ah? Ahora si la familia le dice, oye, ven más seguido, ¿ah? Es porque usted está igual que Pablo y Pedro. Que Pedro con los judíos era judío, con los griegos era griego. ¿Ah? O sea, con los mundanos somos mundanos y con los cristianos somos cristianos. No, pues si hay un mundano que le gusta su presencia, su mensaje, es porque esa persona tiene que ser cristiana. Pero si no es cristiano y usted habla de Cristo, ¿qué le va a decir a usted? No me habléis más de Cristo. Venía puro a hablar de Cristo y no tenía otro tema. Habláis de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Me tenía aburrido, me tenéis chato. Y nos van a desechar. Dios se lo dijo a Samuel. ¿Ah? No te han desechado a ti, Samuel. Me han desechado a mí. Por eso están pidiendo rey. Póngase de pie, hermano mío. Si por la causa de Cristo somos desechados, si por la palabra de Cristo somos desechados, si la familia no nos quiere por causa de la palabra, esa palabra no puede cambiar. Esa palabra tiene que ser la misma. Así que, hermano mío, si usted está pasando momentos duros, difíciles, tristes, acongojados, si usted está pasando momentos de prueba, venga al altar. Venga a buscar del agua del Espíritu Santo. Venga a clamar igual que Ana, a llorar igual que Ana, a gemir igual que Ana, a pedirle a Dios un milagro para su vida. Porque Ana lo recibió ese milagro. Si usted está poderoso en el Espíritu, está fuerte en el Espíritu, ayuda al que es más débil. Pero si estás débil, ven a clamar, ven a gemir al Señor, que no te dé vergüenza, hermano querido. Tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. Bendito sea Dios. Todos orando al Señor. Amado Dios, buen Padre celestial, en esta hora estamos delante de su presencia, Señor, pidiendo y rogando, Dios amado, que recibas esta oración que hacemos en esta tarde, noche. Padre bueno, pedimos en el nombre de Jesús que nos den la sabiduría, el amor, el deseo de poder servirte, Dios mío, de poder ser entregado al altar. Que nuestros hermanos que han pasado al altar en esta hora sea una forma metafórica, Dios mío, para poder entregar nuestras vidas ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, ante el sumo sacerdote de los sacerdotes, Cristo, Señor Jesús. Que podamos, Señor amado, en este día entregar nuestras almas en el altar. Que podamos alabarte, Dios mío. Que podamos recibir tu palabra con fe, con confianza, con seguridad. Que no seamos oidores olvidadizos. Ayúdanos a guardar el mensaje bíblico de tu palabra. Ayúdanos a estorbar a nuestros hijos. Ayúdanos a predicarle la palabra, aunque se moleste, no se enoje. Padre, por causa de tu palabra, tu siervo Samuel fue también rechazado por el pueblo. Y en ese rechazo, en ese desecho, nosotros también estamos involucrados, porque tu palabra dice, Dios mío, si al árbol verde, a Cristo tu Hijo amado, lo cortaron, fue vilipendiado, azotado, escarnecido, fue maltratado, odiado, desechado, varón de dolor, experimentado en quebranto, como lo fue también Samuel. Cuánto más nosotros, Padre, cuánto más tu iglesia podemos ser desechados por la sociedad, desechados por este mundo, desechados por el sistema,
desechados por un gobierno comunista, desechados por el diablo, Dios mío, con sus placeres, con sus leyes, Dios mío, filosóficas, de ese género, Padre mío, vulgar, mediocre, satánico. Señor amado, imploramos en esta hora que seas tú sacando de nosotros todo lo que empaña tu gloria. Llévate las falsas doctrinas, las malas enseñanzas, los malos mensajes que hay en nuestra conciencia. Límpianos, lávanos, Señor. Cambia nuestro corazón, que ya no sea un corazón duro de piedra, sino un corazón de carne. Llévate toda apostasía, toda desviación de la fe. Llévate todo lo que empaña la gloria de tu nombre.